Voy a saludar a Pablo Monterubianesi, es el subsecretario de Personal allí en la Universidad Nacional del Sur. Hola Pablo, soy Daniel Ciampicini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es la situación respecto del tema salario, respecto del personal de la Universidad del Sur? Bueno, mira, el primer elemento que hay que tener en cuenta es que el presupuesto universitario está compuesto en un 10% por los gastos de funcionamiento Sí, y en un 90% por los gastos salariales. sí, sí. Entonces, cuando el gobierno, digamos, tomó la decisión de incrementar el gasto de funcionamiento de las instituciones universitarias luego de la marcha federal, estaba incrementando ese 10% que son los gastos de funcionamiento. Claro. Digamos que sería como la parte barata para el Sí, gobierno sí, te porque entiendo. representa solo un 10%. Y el 90%, que es la parte salarial, es lo que ha quedado muy atrasado desde el año pasado, digamos, hasta ahora. Si querés brevemente te ¿Qué significa comento muy un par de atrasado? números. Muy atrasado, Exactamente. ¿cómo Bien, sería? a eso voy. Mira, para que tengas una referencia, desde noviembre del año pasado, digamos, el 1 de diciembre del año pasado a 1 de julio de este año, digamos, al último sueldo, hubo un incremento del 67,81% de los salarios. Y la inflación aproximada fue del 124%. Quiere decir que una pérdida del poder adquisitivo de alrededor de un 45%. ¿Desde qué fecha a qué fecha? Entre el 1 de diciembre del año pasado y el 1 de julio de este año. Claro. Es mucho. Y es mucho, sí, digamos. Nosotros, digamos, lo notamos cuando hay comparación con otros rubros, digamos, cuando era la competencia, digamos, en el mercado laboral, cuando antes la institución universitaria era atractiva para otros sectores, hoy es al revés, digamos, otros sectores se vuelven atractivos para el personal universitario. ¿Y vos pensás que puede haber una nueva marcha federal? A ver, la primera marcha federal fue muy exitosa porque logró que los gastos de funcionamiento, que son clave porque, digamos, ese 10% es muy importante para nosotros y para todas las instituciones, porque permite pagar todos los servicios de luz, gas, agua, seguridad, limpieza, todas las cuestiones básicas, insumos de laboratorios, todas las cuestiones básicas para funcionar. Y tuvo mucho éxito esa primera marcha y tuvo un gran efecto en la sociedad porque creo que el peligro de que las instituciones no abrieran, creo que fue muy fuerte, digamos, el efecto. Sí, Es difícil que una segunda marcha tenga el mismo efecto porque la cuestión salarial resulta como un poco más interna y no tiene un efecto tan fuerte sobre la sociedad, digamos. Garantizada la apertura de las instituciones, digamos, el tema salarial es más interno. claro. Y también parece más difícil de solucionar por el impacto Sí, presupuestario que tiene, que es claro. 10 veces el del otro caso, digamos. Sí, 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 sí. De todas formas, bueno, a ver, la dinámica paritaria, digamos, funciona así, digamos. Los gremios docentes y no docentes están en una paritaria nacional donde hay representantes de los rectores y está digamos, el exministro, el actual secretario de Educación sería, el subsecretario de Políticas Universitarias, son los que se sientan en esa mesa a negociar. Y bueno, desde que surgió el cambio de gobierno, digamos, nunca se ha logrado un acuerdo, siempre ha habido atraso, digamos. Claro. O sea, la clave surgió en realidad porque sobre fines del gobierno anterior, digamos, cuando se fue el gobierno Sí. de Massa y Y Alberto, Alberto Fernández, sí. dejaron firmado, claro, exacto, dejaron firmado una paritaria en la cual en enero había 0% de aumento. Entonces Ah, el nuevo gobierno se agarró de eso y el enero, que fue el mes con una inflación del 25%, claro, tuvimos 0% de aumento. claro, O sea que claro. ahí ya fue la madre de todos los problemas, digamos. Sí, sí. Y de ahí en adelante hemos tenido incrementos salariales, pero siempre, casi todos los meses, con menos puntos que Que la inflación. Claro. Entonces se ha ido comiendo poder adquisitivo del salario, digamos, en todos estos meses. Hoy el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia en materia salarial. Esto es fresquito, de la UBA. Exacto, sí. Digamos, son medidas, digamos, que llaman a la alerta, digamos, digamos, lo que ocurre es que, a diferencia de lo que puede ser un conflicto en otro sector, donde por ahí la patronal son empresarios y por otro Claro, lado está la parte sindical, acá es como que la propia patronal, entre comillas, somos parte del propio proceso salarial y también luchamos por nuestros propios salarios en este proceso. Entonces, lo que le ocurre a las instituciones universitarias es que el propio Consejo de Rectores se ha manifestado también
en estos meses, varias veces y con más énfasis en la actualidad, sobre el problema salarial, digamos. ¿Cuándo O sea, arranca, sí. perdóname, el segundo cuatrimestre? El segundo cuatrimestre tendría que arrancar, por ejemplo, acá en la URSS, porque bueno, no siempre es igual en todas las universidades, pero es aproximado el 11 de agosto. Ajá. El tema es que la dinámica ha sido que no ha habido, digamos, primero, como te comentaba recién, no, digamos, no se ha llegado a acuerdos, pero hacia mediados de junio lo que pasó, que fue cuando fue el conflicto, viste, con la ministra Petovelo, Sí. que estuvo a punto de renunciar, bueno, en ese momento ella había como comenzado a formar parte de la negociación y había un rumor fuerte de que ella había logrado, digamos, como una recomposición salarial en cuotas y se estaba cerca de un acuerdo. Bueno, fue justo en el medio de este conflicto, parece que el Ministerio de Economía no le aprobó eso y desde ese momento directamente se cortó el diálogo. O sea, antes había diálogo, que no, digamos, no muy fructífero, pero por lo menos había diálogo, y desde ese momento directamente no existe más la negociación paritaria. Claro. Sino lo que hace el gobierno es manda a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias un aumentos por decreto que siempre son menores a la inflación. Claro. Y por eso esta advertencia que ha hecho, por ejemplo, la CONADU, ¿no? Exacto, bueno, claro, el mapa gremial universitario es bastante complejo Sí, porque sí. hay entre 4 y 5 sindicatos docentes, en cambio en los docentes es uno que está unificado. Bueno, lo que han formado estos 6 sindicatos es un Frente Nacional Universitario, que es el que en conjunto lucha por, digamos, por la reivindicación salarial, que eso es nuevo de este gobierno, digamos. En el gobierno anterior era como que algunos eran más amigos del gobierno, otros menos, y cada uno iba por separado. Pero ahora, ante esta situación, están unificados en un frente. Y ha habido varias medidas de fuerza. La última fue de 48 horas, y bueno, justamente lo que se advierte es que se puede ir a 72 horas, o como decías vos, el riesgo de no reiniciar el cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, sobre todo si no hay, aunque sea una instancia de diálogo, digamos, Claro. que sería como el primer paso para luego lograr algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero sin diálogo ni siquiera se puede empezar a hablar. Lo cual es una locura que no haya diálogo con los docentes, ¿no? No, directamente, a ver, fue muy desprolijo lo que pasó con la ministra Petovelo en ese preacuerdo de que se comentaba, porque fue un día que se decía, bueno, hoy a la tarde de reunión, dijeron, no, se pasa para 3 horas después. Después dijeron, no, se pasa para mañana. Y después de ahí es como que el diálogo dejó de existir. Claro. No hubo más diálogo. O sea, de estar a punto de cerrar un acuerdo a cortarse 100% el diálogo. Sorpresivamente. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ahí hay una interna, creo, entre lo que es el Ministerio de Capital Humano y lo que es el Ministerio de Economía, porque obviamente una reivindicación salarial tendría un impacto presupuestario alto y el gobierno busca un déficit cero, más que nada con las últimas medidas que ha tomado, que lo obliga a estar cada vez con más superávit, entonces claramente tendría un impacto que el gobierno no quiere, digamos, asumir. Está claro. Ojalá que se solucione, ojalá que, aunque sea, comencemos con diálogo para después comenzar a destrabar esta situación que nos preocupa, Pablo. Claro, sí, porque yo creo que, digamos, los gremios también creo que son conscientes de que es imposible por ahí una recomposición, digamos, de forma inmediata, pero creo que hay posibilidades de diálogo como para buscar una recomposición en cuotas a lo largo del tiempo, pero para eso primero tiene que haber un diálogo y es lo que hoy está totalmente cortado. Está claro. Pablo, muy